En un momento crucial para nuestra región, el futuro del Valle de San Nicolás pende de un hilo. Se habla de progreso, pero ¿a qué costo? ¿Estamos realmente preparados para las implicaciones de un área metropolitana? Hoy y en las próximas semanas tendremos a los líderes y voces más influyentes que valientemente alzan su voz y advierten sobre los peligros ocultos de esta propuesta. Desafiaremos las narrativas, exploraremos los riesgos y buscaremos la verdad juntos. Continuamos en esta maratón de voces ciudadanas que quieren entregar argumentos, criterios para que haya una ciudadanía informada, consciente, crítica, frente a esta propuesta que nos quieren hacer desde un sector político y desde, por supuesto, unos urbanizadores que lo que pretenden es convertirnos esta región en una selva de cemento. Estoy con Jonathan Herrera, él es un líder juvenil del municipio de Guarne, municipio a propósito que es la puerta de entrada al oriente antioqueño, un municipio donde hace algún tiempo promovieron una revocatoria del mandato, pero un municipio que eh, viene en un crecimiento gigantesco. Hace poco mostré cómo hay parcelaciones que se saltan todas las normas de planeación del municipio, mucha mermelada por debajo de la mesa, incluso hay varias investigaciones frente a diferentes ex secretarios de planeación de ese municipio y frente a varios ex alcaldes. Bienvenido, Jonathan, a esta maratón de voces ciudadanas. Muchísimas gracias por recibirme, gracias por abrirnos el espacio, por tener en cuenta Guarne. Para Guarne y para muchos que lideramos el no, es importante que Guarne se vincule a estas apuestas regionales, pero que se vincule desde la igualdad, que pueda participar y verse políticamente en el oriente, pero entre iguales, no con alguien que lo mande. Y para Guarne es muy importante mantener su autonomía territorial. ¿Por qué ustedes han decidido hacer un comité por el no al área metropolitana? Cuando habla de iguales, ¿usted cree que hay una desbalance en la aplicación de la ley 1625 cuando Río Negro es municipio núcleo con poder de veto frente a los otros municipios? Claro, tú lo has dicho. Guarne cree que la ley de ordenamiento territoriales nos da muchas herramientas para participar, para planear el territorio como iguales. No es necesario entrar en una figura que de entrada nos pone en desigualdad respecto a las decisiones, el poder presupuestal y la manera dinámica de participar. Jonathan, ¿por qué cree que su alcalde, sin pasar por un debate del consejo, sin convocar a la comunidad, sin convocar al Consejo Territorial de Planeación del municipio, firmó esa carta de intencionalidad junto con el gobernador para la conformación de un área metropolitana? Bueno, porque que creo, no sé, él tendrá sus apuestas y sus intereses, y tendrá una visión para Guarne que no comparto. Eh, yo creo que la discusión sobre cómo agremiar al Oriente se la viene dando el Oriente hace muchísimo tiempo. Esa falacia de que no trabajamos en equipo, de que no nos hemos pensado, de que no nos hemos planeado, no nos la podemos comer. Sí lo venimos haciendo y sí se ha hecho. Los planes lo demuestran. Y siento que los alcaldes le juegan a una apuesta departamental que pretende una gobernanza, pero sin mandato, una gobernanza sin pueblo, un grupo de personas que planean un territorio sin pueblo y sin nortes claros y sin nortes que sean de acuerdo a los intereses y las voluntades populares.
No, por supuesto. Es que lo que intentaron hacer aquí fue crear una figura a escondidas de todo el mundo. Si no es porque los medios de comunicación filtramos esa carta que ya habían firmado los alcaldes, la gente no se da cuenta. Es, esto viene de vieja data, aunque, aunque de una u otra manera es historia reciente, Claro. pero desde que esta tertulia, la glorieta, modifica la ley de áreas metropolitanas, ya teníamos que oler y teníamos como ciudadanía que estar más al pendiente de cuáles son las intenciones que hay para el territorio. Claro, por supuesto. Es que rebajar del 25% al 5%, es decir, que casi con los contratistas de los municipios y los funcionarios que en este momento los están obligando a poner a todos en sus perfiles, sí voto por el área metropolitana, pues podrían pasar un adefesio que fue construido a espaldas de la gente en una firma secreta de alcaldes y gobernador y por supuesto con todo el músculo financiero de los urbanizadores que son los que quieren pues volver una selva de cemento este territorio. Yo creo que vos le apuntas a algo muy importante y es la reducción de, de este margen electoral. Es una desgracia para la democracia. Un país como Colombia que viene arrastrando tantos años un proceso apolítico o muy poca conciencia política, tiene que darse discusiones de fondo de cómo se está planeando, de cómo está participando en política. Y ahí es muy importante también pensarnos no solo como ciudadanía, sino también como poblaciones, las juventudes, las poblaciones rurales, la población LGBTI, entre otras, cómo estamos participando y cuál es la posibilidad de participar. Yo creo que nuestros dirigentes tienen que estar a la altura y no aceptar una modificación y que no apunta a mejorar nuestras condiciones democráticas, no que apunta a reducirla y dejarla en pocos decisiones tan importantes de cómo encontrarnos para debates de planeación. Jonathan, ¿cómo se sueña usted el oriente antioqueño? Porque hemos dicho que esa juntanza de ocho divide, cercena el territorio, por un lado, pero por otro lado, que es necesario, y yo creo que en esto nadie duda, que tengamos una juntanza para cerrar brechas sociales, para ordenar el territorio, no para hacerlo crecer, sino para ordenar pues esas maravillas que tenemos. Tenemos cuatro subregiones y cada una de las subregiones son supremamente importantes para el oriente antioqueño. Bueno, ¿cómo me lo sueño? Yo me lo sueño con una mayor participación política, retomando lo que te decía. Lo sueño con ciudadanías empoderadas y con herramientas para. Si ya hoy es difícil para las juventudes, para las mujeres, para las poblaciones, hacer parte de la construcción de los PBOT municipales, será aún más difícil hacer parte de una construcción amplia, democrática, participativa, incluyente de un plan de ordenamiento de área metropolitana. Esto no será muy incluyente. Serían procesos muy tecnocráticos Claro. y centralizados. Entonces, primero, me la sueño más participativa, más democrática. Me la sueño con menos desigualdades sociales y territoriales. No puede ser que el Oriente cercano, el mal llamado Oriente cercano, el altiplano, se piense en dos grandes bloques. Uno para una élite de familias de alto poder económico, político, y otro para las familias obreras, y que nos condenen a los territorios a ser ciudades dormitorios, ciudades como yo lo vengo diciendo no solo en Guarne, sino en otros espacios, no lugares, y no lugares en especial para la juventud. Nos damos un debate democrático en estos días con la elección de los CMJs y uno no ve a los liderazgos o
o a esa élite política llamando, convocando a los jóvenes a participar, hay un silencio total. Y eso demuestra que les interesa ese silencio. Pero para responderte puntualmente ahí, yo siento que el Oriente tiene que ser un lugar para todos, no solo para los nativos, sino también para esa gran población migrante que llega. No, por supuesto. Es decir, yo creo que aquí cabemos todos en la medida en que ordenemos el territorio, en la medida en que, como hace más de 30 años, más de 40 años, pues se crea Cornare. Hay una figura que ya se creó por parte de un movimiento social, entre otras cosas, del movimiento cívico del Oriente Antioqueño, que en Guarne fue tan fuerte. Todavía hay sobrevivientes del movimiento cívico del Oriente Antioqueño en Guarne. Conozco varios, otros pues desafortunadamente fueron asesinados, pero el Oriente ha tenido historia de movimiento social. No se equivocan esos políticos que creen que a escondidas van a ser y van a imponernos figuras que el territorio pues no va a permitir. Y me alegra mucho, Jonathan, ver gente joven como usted. Ahora van a venir más jóvenes que usted de Santuario, que acaban de iniciar unos pelados de cuarto bachillerato, una campaña que reclaman presencia activa en las decisiones del territorio. Súper importante eso. Y, y hay una ola de jóvenes que se movilizan Ujú. por participar. Yo siento que venimos recuperando esa participación política, hay que impulsarla más, hay que apoyarla más desde más tempranas edades. La participación política no puede ser de unos profesionales de la política, y menos en estos temas que nos atañen y que se entran tan en la vida y en la proyección de nuestra vida. Un ejemplo claro es Warner. A Warner le cambiaron su vocación laboral en 20 años y no lo cambiaron los guardeños. Fue impuesto. Entonces es muy importante que la ciudadanía no solo de Guarne, sino de todo el Oriente, en este caso puntual de una posible área metropolitana del altiplano, pero el Oriente en su conjunto, nos movilicemos por formas de organización, por figuras asociativas incluyentes y sobre todo democráticas. Jonathan, hablando de que a Warner le cambiaron su vocación, por supuesto, hace pocos años, todavía existen normas en Warner que permiten que las empresas lleguen sin pagar impuestos. Traen la fuerza laboral de Medellín o de otras partes y viven en unas palomeras donde van a dormir. Y entonces uno piensa, bueno, y la educación, la salud, los sitios recreativos para esa gente. O sea, la verdad es que les interesa mucho la plata, porque por debajo de la mesa uno ve alcaldes que entraron con una mano adelante y otra atrás y que hoy tienen un músculo financiero gigantesco, no solo en Guarne, en otros muchos municipios, pero que negociaron la memoria histórica de sus municipios, que eran el municipio de Guarne. Yo recuerdo hace muchos años, siendo muy pelado, ver todo el tema de Cabuya, que se perdió en Guarne, por ejemplo. Todo, todo, todo ese, toda esa historia campesina que se ha venido perdiendo precisamente porque se negocia por debajo de la mesa sin el debate público, pues la vocación de los municipios. Yo quisiera hacer una reflexión un poco antes de contestar tus preguntas. Y es, Guarne y el Oriente es lo que es gracias a sus recursos naturales. Claro. En especial, Guarne puede leer su historia leyendo sus ríos y sus fuentes hídricas. Nosotros pudimos ser mineros por el agua, pudimos ser caballeros por el agua, pudimos ser despensa agrícola por el agua. Multinacionales como PepsiCo están en Guarne por el agua. Y pues, Y hoy no hay agua. Fíjese que estuve en una reunión hace ya como 2 años de los acueductos veredales y una de las preocupaciones es que
frente al incremento de población que viene a Guarne a comprar terrenos, pues estaban alertando, ya reciben a la gente con una carta. Antes de comprar, pregunte si hay agua. Sí. Es muy importante hacer un análisis de los territorios y de la presión hídrica que sufre no solo Guarne, sino el oriente. Y también hay que decirlo, Guarne es un municipio que tiene dos poncas, Ponca del Río Nare y el Ponca del Valle de Aburrá. Y aquí es muy importante decirlo. Si no cuidamos la cobertura boscosa, si no cuidamos los recursos naturales en Guarne, no solo se va a ver afectado el guarneño, sino también el norte del Valle de Aburrá y el Nare, por supuesto. Y vamos a llegar a un día, eh, eh, pues se va a acelerar si se da esta área metropolitana, en que cuando vayas a preguntar dónde están la gente histórica de Guarne, pues te van a decir que están en algún tugurio, en una de las comunas de Medellín, porque vendieron sus terrenos, construyen unas grandes casas que entre otras cosas en Guarne no es sino pasar una platica por debajo de la mesa y pasas como modificación y vas y ves en las fincas son centros recreacionales y esas cosas, que es lo que está investigando en este momento la Fiscalía y la Procuraduría, y de lo cual haré un informe muy próximo, eh, y se empiezan a desplazar los campesinos. Bueno, hay un desplazamiento, a mi modo de ver, forzado, una gentrificación acelerada, una presión sobre los predios, en especial los cercanos al corredor vial, Claro. y podemos darle el adjetivo a los que queramos, a los modelos de vivienda, unos gallineros, unos suburbios, unas pequeñas cajitas de fósforos, porque muchos campesinos lo ven como una inversión. En un pequeño lote, subdivido, construyo y alquilo 2, 3 apartamentos. Y otros, por el contrario, venden su finca, construyen una mansión y zonas de recreo. Y si tú lo ves, es para dormir, no es para hacer vida, no es para desarrollar el territorio. Eso es un modelo de ciudad, un modelo de territorio eh, muy muerto, muy sin Sí, vida. nos están imponiendo desafortunadamente con el crecimiento, que no es desarrollo, es crecimiento, nos están imponiendo, cambiando primero toda la historia del Oriente, los usos del suelo, y nos están imponiendo una urbanización que, por supuesto, va a parar a los bolsillos de muy pocos. em, y eso es lo que pretenden en este momento, pues legalizar y legitimar a través de un área metropolitana. Jonathan, tengo unos minutos para que usted, de frente a la cámara, le diga a los jóvenes, y me alegra profundamente, ¿sabes? He acompañado las historias del territorio por más de 30 años, desde cuando era corresponsal de Teleantioquia, y me alegra muchísimo ver liderazgos juveniles como usted, que pueden eh, luchar, que tienen arraigo, que tienen conciencia para enfrentar las nuevas luchas que hay en esta región. Dígale a la gente por qué el 9 de noviembre debe decirle no al amo. Yo creo que no solo el 9 de noviembre, yo creo que hasta que la ley no cambie, hasta que no cambiemos esa figura tan jerárquica, tan opresora, no es una figura pertinente para el territorio. El 9 de noviembre hay que decirle no de manera contundente al área metropolitana y a las juventudes hay que salir a participar, hay que salir de manera vigorosa, vital, a tomar algo que nos quieren quitar y a convertir en un lugar lo que hoy están convirtiendo en un no lugar. Yo creo que el Oriente es un territorio que nos permite comernos el mundo, que nos permite soñarnos en grande y las juventudes no tienen por qué estarse pensando en pequeños apartamentos de 10 por 10. Siento que podemos
podemos construir algo mejor. Amigos y amigas de esta maratón de voces, han escuchado ustedes a Jonathan Herrera. La verdad me da mucha alegría, mucha felicidad encontrar jóvenes con esta capacidad de análisis, de liderazgo para enfrentar los retos que tiene este territorio, para decirle no a unos intereses particulares, tanto de políticos como de urbanizadores, y para pensar en un futuro mucho mejor para nuestra región. Y por eso decimos no al amo.